México y España comparten una historia que los hermana, alimentada entre muchas circunstancias diversas por la constante inmigración entre ambos países. Tampico ha tenido el privilegio de recibir por su misma condición de puerto a inmigrantes del mundo entero. Yo soy hija y nieta de españoles. Es importante saber, preguntar de dónde vengo, quién soy, quiénes fueron mis abuelos, mis bisabuelos, y si hay más historia, conocerla. La llegada de españoles al puerto se incrementa durante el siglo XIX, cuando México se convierte en un país independiente. En 1824, ya Tampico tenía 3,000 habitantes y fue declarado puerto de altura, lo cual permitió que arribaran embarcaciones de todo el planeta y con ello personas, ideas y comercio, manteniendo tratados de amistad, intercambio y navegación. La migración española que llegó en ese entonces pertenecía, entre otras, a las provincias de Asturias, Cantabria, Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla y León. Mi nombre es Andoni Bilbatúa Ortega y soy tampiqueño, pero soy hijo de un inmigrante español. La pregunta es, ¿por qué se vino mi padre de España a México? Bueno, vino buscando mejores horizontes. Llegaron huyendo de los conflictos bélicos por los que atravesaba España, los cuales causaron la devastación de la economía peninsular, o bien porque recibían la invitación de muchos españoles que ya residían en el país. Él y otros 9 amigos que estaban en las mismas condiciones deciden hacer un pequeño velero que medía, a final de cuentas, 9 metros, y tardaron 1 año en construirlo más o menos y acabaron para la procesión de mar de la Virgen del Carmen. En esa procesión salen todos los barcos de Bilbao y Santurce a mar adentro y le llevan ofrendas florales a la Virgen del Carmen. Entonces ellos, aprovechando esa procesión, salen en el velero y en lugar de regresarse, se siguen de largo. El motor que ellos usaron fue un motor que consiguieron usado y lo habilitaron para trabajo continuo. Ya llegando a las Islas Canarias, se les descompuso el motor y tuvieron que seguir a vela. Y ellos hicieron aproximadamente 40 días de travesía y llegaron a Trinidad y Tobago. Después de muchas peripecias se pudieron avituallar y de ahí salieron rumbo al norte buscando llegar a México. Con ellos trajeron sus saberes y tradiciones, que al mezclarse con las de esta tierra, produjeron industria, emprendimientos, cultura, tradiciones y celebraciones que sembraron, junto con los migrantes procedentes de otros países, parte del rostro diverso y único de Tampico. En 1835, la comunidad española realizó sus primeros festejos de carnaval, como el baile de máscaras, realizado en un espacio teatral en donde años después se construye el edificio Águila de Pemex. Conforme crecía la comunidad, la necesidad de aglutinarse socialmente originó la Lonja Mercantil, organización de comerciantes que vio nacer a las primeras estudiantinas del puerto y para 1890 se convirtió en el Casino Tampiqueño, centro social fundado por el peninsular nacionalizado mexicano don José María Martínez Raz. El constructor del famoso edificio Lastra, el empresario santanderino Diego de la Lastra y Cuesta, propició el flujo migratorio de españoles a Tampico, a los que se brindaba trabajo y oficio con el objetivo de que reunieran el suficiente capital para eventualmente fundar sus propios negocios. La Cámara de Comercio de Tampico se funda en 1879 durante el régimen del general Porfirio Díaz. En aquellos días, la idea del progreso y de la expansión comercial era incentivada en todos los aspectos económicos del país. Este impulso organizativo propicia la llegada de hombres ansiosos de emprender, como Ángel Sáenz Trápaga, oriundo de Santander, quien gracias a su capacidad desarrolló compañías petroleras y especialmente ferreterías, entre las que destaca el Comanche, ubicada frente a la Plaza de la Libertad. Funda también el Banco de Tamaulipas S.A., siendo el primero en el estado que desarrolló créditos a favor de comerciantes y agricultores de la región y que además facilitó la primera participación de los hispanos tampiqueños en una sociedad anónima. En 1897, provenientes del País Vasco,
Los hermanos Ibarra fundan La Europea, luego convertida en Almacenes Ibarra. Papá salió con 2 hermanos y como la mayoría de los españoles en aquel entonces, jovencitos, mi papá tenía 16 años, llegaban a Cuba por barco. Se establecen en Cuba y trabajan los 3 hermanos, como había pues, muchos españoles que venían y hacían esa escala. Viene la influenza española y mi papá se enferma. Lo llevan al hospital y Nicanor está deseoso de ver a mi papá, pero no lo dejan entrar al hospital porque es muy contagioso y no. Pues él, como pudo, se trepó por una ventana o quién sabe cómo, llegó a meterse al hospital y fue a ver a papá. Mi papá se salvó de la influenza, pero Nicanor se contagió y ahí quedó. Murió y entonces ese fue un golpe muy duro para mi papá porque eran unos hermanos muy, muy unidos. Al pasar esto, deciden los 2 hermanos que estaban ahí en ese momento, que eran Emilio y papá, y se vienen a Tampico, porque aquí había pues gente conocida y estaban los Barquín, que eran del mismo pueblo. Natural de Rañeses, Asturias, don Cesario Fernández funda la tienda de ropa Las Novedades, que al pasar de los años ha vestido a múltiples generaciones de hombres y mujeres del puerto. Cesario Fernández y su hermano Fermín Fernández se vinieron de España. España estaba muy mal económicamente y todos pues, venían a hacer la América, ¿verdad? Venían a progresar económicamente y la verdad que era gente muy valiente porque tomaban unos riesgos tremendos, ¿verdad? Viajar en aquellos barcos y no sabías si te ibas a encontrar un huracán, una tormenta, no sé. Era gente con mucho valor. Estos 2 tíos, junto con un señor santullano español también, fundan en 1899 Las Novedades. Las Novedades en aquel tiempo había poca confección, eran telas, importaban muchas telas y calzado, y había poca confección, ¿verdad? Con las telas la gente hacía su ropa, ¿verdad? En los primeros años era el negocio de mayoreo y de menudeo, salían a vender mucho a la Huasteca, llevaban la mercancía, fiaban y después regresaban a cobrar y hacían viajes de nuevo, llevaban mercancía, etcétera, etcétera. Después se viene, de lo que yo me acuerdo, de lo que me platicaba mi padre, se viene una época muy buena con el petróleo en Tampico. Otra tienda importante, Precios de Francia, propiedad de Luis Ramón de la Cruz y de Juan Amorebieta, de origen vasco, se ubicaba en las calles de Juárez y Madero. Ahí laboraron Emilio Azcárraga Vidaurreta y Valentín Olguera Vadillo, oriundo de Cantalapiedra, provincia de Salamanca. Valentín funda en 1918 Tostadores y Molinos El Cuco, la empresa cafetalera de mayor antigüedad en el puerto. Aquí en Tampico había un tío de mi padre, don Pedro Gómez, quien en ese entonces era jefe de la Oficina Federal de Hacienda. Pero ocurre algo inesperado. Resulta que al tío Pedro Gómez le sale una oportunidad de trabajar en la Ciudad de México y se cambia de residencia de Tampico a la Ciudad de México. Pero con tan mala fortuna para mi papá que el tío no lo lleva con él y se queda en Tampico. Él había nacido en 1910 y en 1925 tiene 15, llega a un mundo desconocido y resulta que se queda sin familia en un lugar para él pues totalmente difícil. Afortunadamente, don Pedro Azemat, un comerciante francés muy conocido aquí en Tampico y dueño de la tienda de ultramarinos Casa Azemat, le da trabajo como empleado de comercio y le permite dormir en su bodega. En 1903, don Jonás Ortega Jiménez, oriundo de Acrijos, ubicado en la provincia de Soria, arriba a Tampico junto con su hermano Maximino y el primo de ambos, Fermín Ortega. En la iglesia del pueblo, los tíos, el tío Jonás y el tío Maximino, donaron el reloj para el pueblo, ¿sí? Y una placa que estaba ahí que decía
Cuando doy las horas, recuerdo a tus bienhechores, hermanos Jonás y Maximino Ortega. Eso quiere decir que ellos nunca, a pesar de estar aquí, a pesar de que hicieron su vida aquí, ellos nunca dejaron de pensar y de tener en mente el pueblo donde nacieron, ¿no? Como dicen, la tierra llama, pero a pesar de, y estoy casi seguro, porque así mi padre nos los transmitió, Tampico fue, no sé si la primera o la segunda tierra para ellos. Adquieren un predio en la calle Héroes del Cañonero y en 1910 abren la distribuidora de vinos y licores, hoy legendaria, La Sevillana de Tampico. Su infraestructura portuaria de primer nivel, las excelentes comunicaciones ferroviarias, su intenso movimiento financiero, así como el auge petrolero experimentado en la región, atrajeron a miles de inmigrantes nacionales y extranjeros dispuestos a trabajar, invertir y encontrar oportunidades. Mi padre primeramente vino a México, enviado por su madre porque en la España de aquel tiempo había problemas de guerra con Marruecos. Entonces, a la edad de los 17 años, todos los jóvenes eran enviados a combatir y regresaban en no muy buenas condiciones. Fue ese motivo el que le dio a mi abuela la idea de enviar a sus hijos fuera del país, y conforme fueron llegando a la edad los fue mandando a México. Mi padre fue el último de los 3 que quedaron ahí después del primero que fue a combatir, y llegó a México en 1917. Él vino a trabajar como ferretero primero y después como farmacéutico. La comunidad española consolidaba así su presencia y arraigo en Tampico, fortaleciendo su beta comercial en rubros como abarrotes, vinos, mercería, panadería, ropa, telas y grandes almacenes. Estaba lo que es el centro de Tampico lleno de comercios de gente española y gente muy agradable que venía ellos con el fin de hacer la América, de hacer amigos, y veías tú que salías al centro, yo estoy hablando de los años 40, salías al centro y veías la cantidad de tiendas. Yo vivía en la calle Aduana en un edificio que es el edificio Ibarra, precisamente del señor Ibarra, que viene de España. Él se casa con una señora Viñas Noviaña, y entonces caminabas en la calle Aduana y veías que estaba una proveedora de vinos, que era de los Alzaga, de don Cándido Alzaga, casado después con la señora Lucy Madaria, y después estaba la proveedora de Tampico, que era de los Madaria, Bárcenas, Alzaga. Caminabas y en la otra esquina de la calle Aduana, con Díaz Mirón, estaba la casa Ordorica, de don Julián Ordorica, y en la otra esquina hacia abajo estaba la casa Nicanor, de don Nicanor Fernández, cuyos hijos serían Nicanor Fernández y Demetrio Fernández y José Luis Fernández, casado con una de las Bárcenas, y así se va haciendo la comunidad española. El intenso crecimiento de la comunidad española demandaba desde el siglo XIX servicios médicos de calidad, por lo que el 14 de noviembre de 1840, Francisco Preto y Neto, originario de la isla de Menorca, funda la Beneficencia Española de Tampico, primera de América. En esta institución de salud se brindó atención médica sin distinción durante la intervención francesa, la invasión estadounidense, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. Y toda esa época del 22, yo te voy a decir como hasta el 80, fue de ese mismo tipo. Pero ya en los últimos años, del 70 al 80, se empezó a quedar un poco atrás desde el punto de vista tecnológico, porque casi se está especializando en ser maternidad. Y operaban algunas cirugías, pero no estaba tomando ese enfoque de un hospital, de lo que le llaman de tercer nivel. Es un hospital de especialidades. Y entonces pues hubo un gran discusión, como en 1983, de qué se hacía con la Bene. Opción 1 es pues seguirle así, seguir siendo una maternidad, que vaya atendiendo maternidad, obviamente con menos recursos, con menos cuestión para atender otras enfermedades.
Y pues que te quedabas en ese nivel como un hospital ya muy, muy chiquito y con muy poca oferta de salud. La otra opción es, vamos a venderlo. Y con la lana que nos den, pues ya veremos qué hacer. ¿Qué hacer? Y la tercera opción es, vamos a hacer una reingeniería, vamos a hacernos un hospital de tercer nivel, para lo cual pues había que conseguir dinero, construir, tirar, meterle una cantidad de dinero a esta institución, pues para que renaciera la nueva beneficencia española. En 1910 nace el Centro Español, ubicado en el edificio de la Campana de Oro, en contraesquina de la Plaza de la Libertad, que en 1919 se constituye en una sola entidad con la fusión de la Casa de Salud y el Club España. En 1945 se funda el Club Deportivo Tampico AC, con el asturiano Carlos González Sabín al frente de la directiva. Poco después se construye el estadio de fútbol Stadium AC, en cuyas instalaciones el equipo se corona campeón entre 1951 y 1953, dirigido por el español Joaquín Urquiaga. Fruto de la cohesión comunitaria española, nace el Centro Deportivo Español, espacio de convivencia, recreación y memoria histórica. El conocer gente migrante con la cual se crean lazos de muchos años, ya estando en México, ¿verdad?, en la República Mexicana, y también, por otro lado, las peripecias de que recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el barco se atreve a surcar los mares que estaban infestados de submarinos, los famosos botes U alemanes. Hay anécdotas de otros viajeros, no en el barco de mi padre, que era el Marqués de Comillas, pero hay anécdotas de otros viajeros donde ven cómo aviones aliados tratan de ametrallar al barco, pero realmente no estaban ametrallando al barco, lo que estaban ametrallando era un submarino alemán que se estaba haciendo y se estaba cubriendo, se estaba haciendo sombra por debajo del barco en cuestión. Y así como esas, muchas anécdotas que cuentan, porque eran tiempos muy delicados, tiempos muy difíciles. Una frase que me encantó, que dijo don Timoteo Bárcena el día que Almacenes Ibarra cumplió 100 años. Y dice: somos lo que fueron y serán lo que somos. Me parece algo muy, muy sabio, porque significa toda esta cultura de la herencia, del esfuerzo, del emprender, que caracteriza a todos los migrantes que llegaron a Tampico. Tuvieron hijos y nietos, mientras se adaptaban, laboraban y abrazaban una nueva tierra y un nuevo modo de vida hasta fundirse con ellos.